Ayer ya comenzamos a hablar acerca de las batallas. Y a lo que nos estábamos refiriendo was the Pyrrhic Wars. eran las guerras pírricas. There's not time at a camp meeting No hay tiempo en este to go back and campestre explain these wars, para volver y explicar todas but esas it's all guerras. on tape in classes, Pero está todo grabado en las clases, in Portuguese and Spanish. en portugués y en español. So for the camp meeting, Así que para el campestre, I just want to direct us to 4 battles. quisiera simplemente dirigirnos a solamente 4 batallas. Ipsus, Ipso, 2016, que sería 2016. Heraclea, 2018, Heraclea sería 2018. Asculum, Raphia, or 2019, Ásculo o Rafia sería 2019. Beneventum, Panium. Y Benevento sería Panium. So in our history we have 4 battles. Así que en nuestra historia tenemos 4 batallas. And the first thing we should ask ourselves Y lo primero que deberíamos preguntarnos, when we become aware that we have 4 instead of 2, cuando nos damos cuenta de que tenemos 4 batallas en vez de 2, is if we have 4 es que si tenemos 4 and 2 are now past, y 2 ya están en el pasado, and we want to know what this third one looks like, y queremos saber cómo será esa tercera, which is Raphia, que sería Rafia, then to understand what it looks like, entonces para entender cómo es, we should consider the 2 already past, tenemos que considerar las 2 que ya pasaron, which is 2016 and 2018. que sería 2016 y 2018, Ipsus, Ipso Heraclea. y Heraclea. So it was my purpose Así que es mi propósito, that during our class today, durante las clases que vamos a tener hoy, we would discuss Ipsus, discutiremos Ipso, work our way through Ipsus, trabajar y entender Ipso, and then as time allowed, we would discuss Heraclea. y luego tendremos, si tenemos el tiempo, vamos a estudiar Heraclea. When you look at the history of Pyrrhus, Cuando miramos la historia de Pirro, if I was to ask the students, y si yo le preguntase a los estudiantes, what decided the Battle of Ipsus? ¿qué decidió la batalla de Ipso? Elephants. Los elefantes. Elephants were brought to that battle Elefantes fueron llevados a esa batalla as a mode of warfare, como un nuevo modo de hacer guerra. and they decided the outcome of the battle. Y ellos fueron los decisivos de quién ganaría esa batalla. Elephants were brought to the Battle of Heraclea. Los elefantes también fueron llevados a la batalla de Heraclea. The first time Romans ever encountered elephants Fue la primera vez que Roma se enfrentó contra elefantes. was at this battle, Fue en esa batalla. and elephants decided the victor. Y los elefantes decidieron la victoria. Elephants decided the victor of Asculum, Elefantes también decidieron la batalla de Ásculo. and elephants decided the victor of Beneventum. Y los elefantes también decidieron la batalla de Benevento. We've understood that in our time Entendimos que en nuestro tiempo we would face a new mode of warfare, estamos atravesando un nuevo modo de hacer la guerra. a new way of fighting war. Es una nueva forma de pelear las guerras. So when we look at these battles Y cuando nosotros miramos estas batallas, that show the development of this war between the north and the south, que son las que muestran este desarrollo de esta guerra entre el rey del norte y el rey del sur, the first thing we need to note lo primero que debemos saber is that in 2016, es que en el 2016, Ipsus, Ipso, the exact same mode of warfare was used el mismo modo de hacer guerra fue usado and decided that battle y decidió esa batalla as decided the Battle of Raphia. como la batalla de Rafia. Vai decidir a batalha de Rafa, decidiu a batalha de Rafa. So we have strong logic Así que tenemos una lógica to show that when we look back at these 2 una battles, lógica fuerte de que cuando nosotros volvemos y miramos esas batallas en el pasado, that Raphia will look the same sabemos que Rafia tiene que ser igual a ellas, because we can connect our threads porque podemos conectar nuestro hilo Nossa linha, and understand that if there's a new weapon, y entender de que si existe una nueva arma, arma, we need to find it in 2016. esa arma la debemos encontrar en el 2016 igual. So the purpose tonight was to discuss that battle. Así que nuestro propósito de esta noche es discutir esa batalla. In discussing yesterday, Y ayer cuando hablábamos, I had some questions asked hubo ciertas preguntas que me hicieron, a mim ontem. because we drew out the line of the priests porque dibujamos también la línea de los sacerdotes, and identified that it begins in 1989, identificando que comenzó en which is the 1989, time of the end, que sería el tiempo del fin,
9/11, el 11 de septiembre, 2014, luego el 2014, which is our Sunday law. que sería nuestro decreto And dominical. we have a swelling of the loud cry Y luego sabemos que hay un aumento to del 2018, un aumento del fuerte pregón hasta el close of 2018 probation y el cierre de la gracia 2019. en el 2019. So when we drew out this line, Así que cuando nosotros diseñamos esta some línea, of you were concerned algunas personas estaban preocupados about 2014 acerca del 2014 and what that meant. y qué es lo que eso significa. And also we discussed 2012, Luego también discutimos 2012, the prediction of 2014. que fue la predicción de lo que ocurriría en 2014. So my thoughts Así que mis pensamientos are that instead of discussing these battles, es que en vez de discutir estas batallas, we should first go back and understand 2012 and 2014, debíamos volver y comprender bien because 2012-2014, they are what develops this mode of warfare. porque son esas fechas o eventos los que desarrollan el nuevo modo de hacer la guerra. Like we discussed yesterday, Y como discutimos ayer, if we're going to consider a waymark si vamos a considerar un hito, and we know that there's a battle, y sabemos que ese hito es una batalla, we can know there's a battle here, podemos ver entonces que hay una batalla allí, Rafia, sería Rafia, por ejemplo, without discussing the battles previously. y tenemos que, sin discutir las batallas que But ocurren if we antes, want to know what it looks like, pero si tú quieres saber cómo we es esa have to batalla, consider it in the context of its history o cómo será esa batalla, tenemos que considerarla en el contexto de la historia and draw a thread through those. y conectar eso en un hilo de historia. So I don't want to do this study in all its detail, Así que yo no quiero hacer este estudio en esa cantidad de detalle, but I do want to connect our thread pero sí quiero conectar nuestros back from hilos, the time of the end. comenzando desde el tiempo del fin. So when we look at 2016, Por lo que cuando nosotros miramos al 2016, we'll have some context. vamos a tener un poco de contexto. I want to read one quote for you. Quiero leerles una cita a ustedes. This was only released a couple of days ago, Esto fue revelado, o Dias atrás, and it's a Russian general, salió hace unos días nada más. Es un general ruso, General Gerasimov. el general Gerasimov. That's the name of someone? Yes. General Gerasimov. General Gerasimov. He is one of the leaders of Russia's armed forces, Él es uno de los líderes de las Fuerzas Armadas rusas. Do militar, poder militar russo. and he spoke of Russia's methods Y él habla acerca de los métodos rusos at a recent convention. eh, Que tiveram numa que estuvieron en una convención donde hablaron de eso. tiveram aí, falou sobre os métodos russos de batalha. He's considered one of the leaders Él es considerado uno de los líderes in the Russian military, en la Armada rusa. directing how they fight. Y él dirige cómo pelean. In 2013, he wrote an article, En el 2013, él escribió un artículo Artigo. and what he said y lo que dijo is that there's no clear border es que no existe ninguna frontera muy clara in the modern world en el mundo moderno that separates war and peace. que separa lo que sea la guerra y la paz. So, wartime, Así que en tiempos de guerra, if we're not following the news si nosotros no estamos siguiendo las noticias or the flow of events, o el flujo de los eventos, looks like peace. todo parece como que está en paz. And there's a lot of war Pero está ocurriendo mucha in guerra peace. en un periodo de So paz. perhaps you think the world isn't at war, Así que tal vez tú piensas que el mundo hoy no está en guerra, but one of Russia's top generals is saying we're at war. pero uno de esos más altos generales rusos, él dice que estamos en guerra. Mas a Rússia está dizendo é que estamos em guerra. And we've been waiting as a movement Y nosotros hemos estado esperando como to see movimiento war begin in 2019 ver una guerra que comience en el año or at 2019 Rafia. o en Rafia. And they're telling us Y ellos nos están diciendo a they're nosotros already at war. de que ellos ya están en guerra. So we need to understand Así que necesitamos entender what war looks like cómo es que la when guerra it's es. no longer separated from peacetime. Agora não é mais Y ya no está separada del tiempo de paz. If we go back to the time of the end, Si volvemos al tiempo del fin we consider 1989. y consideramos 1989, What age are we in? ¿en qué era nos encontramos?
in the information age. Nos encontraríamos en la era de la información. informação. So you could go back to the Bronze Age Você pode Así que ir usted voltar podía pra era volver do a bronze, la era del or bronce the Iron Age, ou a o era la era del hierro and you start to find weapons y vas a empezar a encontrar algunas armas armas made out of bronze or iron. hechas de bronce o de hierro, feitas de ferro. We're no longer in the age of metals. Não estamos pero ya no estamos más en la época de los Now we're in metales. the age of computer chips, Ahora estamos en la era de los computadores y de los chips and it's known as the information age. y se le conoce como la era de la información. According to Time magazine, de acordo Segundo com a la revista Time, Magazine, information age began with a big bang. la era de la información comenzó con un Big Bang And they say that was in 1989. y eso comenzó en If you 1989. consider our time of the end, Y si consideran nuestro tiempo del we fin, tend to see Daniel 11 verse 40 nosotros tendemos a ver Daniel 11:40 and the Berlin Wall come down. y la caída del muro de Berlín, But so much happened in that year. pero demasiadas cosas pasaron en ese año. Time magazine actually wrote a book about it. La revista Time escribió un libro acerca de 20 eso. years later in 2009, En el año 2009, 10 años después, they wrote a book ela escreveu él escribió un libro to explain 1 year para explicar solamente un año, because Time magazine recognized porque la revista Time conheceu that 1989 was a turning point reconoció que el año 1989 era un punto de inflexión in the modern age. en la era moderna. I'm wanting to pick up one major invention. Y quiero tomar una A invención man called Tim Berners-Lee importantísima, hecha por un hombre, Tim Berners-Lee Ben, invented the World Wide Web. el hombre que inventó la WWW o la World Wide Web. Is it not WW? internet www It's not the internet. it's not internet No inventó el Internet, él inventó www la WWW. how can you explain it or should I just translate the name www que é La World Wide Web. If you can, entendeu isso www the internet El Internet was invented around 1969. fue inventado alrededor de los años The 1969. internet a internet El is Internet just connecting two computers together es simplemente el hecho de conectar dos computadoras so they can talk to each other. para que puedan comunicarse la una con la They otra. can connect. Ellas se conectan. But prior to this invention, Pero antes de la invención de la they spoke WWW, different languages. cada computadora tenía idiomas There was diferentes. no such thing as a web page, No existía nada de eso como una página no web, such thing as a search engine, ninguna máquina o and you buscador. couldn't easily share documents No se podía compartir, compartir or find documents. documentos o encontrar So documentos. the internet Así que el Internet is kind of like just the structure. es casi como que solamente la estructura. You could picture it, the language is www yes. The language is that of the World Wide Web. então a linguagem Entonces el mundial lenguaje mundial es ese WWW. teia global Sería, de alcance global teia de alcance global tiene un alcance global. So the World Wide Web Así que la WWW rede de alcance global is like an application es como una aplicación that runs on top of the internet. que funciona con la Internet. And it's when you would consider a web page. Y cuando tú consideras lo que es una página web, site dessa rede global So if you write in a search, así que si tú estás it'll give procurando you a algo web page. en un buscador, e aí tú buscas en uma página esa red, You didn't have web pages before that pero no se tenía páginas web antes de ese año. that were linked together. Páginas web que estuvieran conectadas la una con la otra. So when he created this connection, this World Wide Web, Así que cuando este hombre creó la WWW, picture it as a spider's web. él la ilustró como siendo una tela de araña. assim é desenhada como uma rede de uma teia de aranha That's where the concept comes from. o conceito Y de ahí es donde viene el concepto. And if you pictured a web, Y si tú dibujas o imaginas what that imagery is meant to show una red, essa rede tienes esa red que is te it muestra, creates all of these connections. cria es toda que essa conexão creas todas esas So the conexiones. structure was there before, Entonces ya la estructura existía ahí, like two computers, como dos computadoras, but the connections weren't there pero las conexiones no estaban to be ahí able to put out or access information. para tener la habilidad de colocar o liberar información. informações
to communicate with people easily. y que se pudiesen comunicar con otras personas de manera fácil. When he created this World Wide Web, Cuando él creó esta red global they de say it turned the internet Internet, Tornou se a internet convirtió el Internet into an engine en una máquina, global lá, en un motor, criou, fez com que a internet se tornasse or, uma ferramenta, or a vehicle o un vehículo designed to create, diseñado para crear, desenhada para criar, put out, para colocar and access information. y acceder a información. And we've never been in an age Y nunca hemos estado en una era where we've had so much information donde tengamos tanta at our información fingertips. na ponta de nossos dedos. So en in nuestro- 1989, en la punta de nuestros dedos. Así que en he invents the 1989 World Wide Web. se inventa la WWW. Que é ampla mundial. He puts out a scientific article Él luego publicó un artículo científico titled Information Management, titulado La red de a la información, proposal. una propuesta de red de información. And then in 1990, Luego en el 1990 he creates the first web page. él creó la primera página web Dessa rede global. And then that is released y luego fue liberada É liberada both to the military, para uso militar, or to corporate businesses, para empresas y corporaciones and to individuals. y para individuos. So it's invented in 89, Así que fue inventada en el 89, developed in 1990, desarrollada en el 90, released in 91. liberada en el 91. This is the process of the invention of the internet as you think of it. Y este es el proceso de la invención del Internet, así como ustedes lo ven hoy. The first computer-to-computer connection, La primera conexión entre computadora y computadora 1969. ocurrió en el 69. It was known as ARPANET, Se llamaba ARPANET and it was an invention of the US military. y era un invento de la Armada estadounidense. What we're tracing Y lo que estamos trazando o rastreando is the development of our mode of warfare, es el desarrollo del nuevo modo de hacer guerra forma de batalha. connecting it through our waymarks. y conectar eso con nuestros hitos. The first place we see this information weapon Y la primera vez que vemos a esta arma de información begin to be seen comenzando a ser vista is its invention, es en esta invención, creation, la creación and release. y la liberación. These are the 2 years Y estos son los 2 años that we call our increase of knowledge, que en nuestra línea la llamamos that we refer to internally. de aumento de conocimiento en términos internos como movimiento, As Daniel 11 verse 40 is opened up. que es donde Daniel 11:40 fue abierto. We can also say Pero también podemos decir it's the fall of the Soviet Union. que es el periodo de la caída de la Unión Soviética. So these 2 years become significant for Así que us. estos 2 años se convierten en algo muy significativo. Our next waymark Nuestro próximo hito is 1996. es 1996. Again, Y nuevamente, a lot happened this year. muchas cosas pasaron ese It año. was a significant year. Fue un año muy significativo. What I would like to draw our attention to Y lo que me gustaría llamar la atención de ustedes is the first cyber attack es que fue el primer ataque cibernético by Russia against the United States. hecho de Rusia en contra de los Estados Unidos. It was known as Moonlight Maze. Y fue conocido como Moonlight Maze, o labirinto da lua. el laberinto de la luna. Uh, ¿De la luna? I think we should put Moonlight Maze. okay. Se chama Moonlight Maze e a tradução literal seria labirinto. It's just a name that the Laberin- US Army gave to it. Laberinto lunar. Es un nombre que le dio el ejército estadounidense. But it's here Pero es aquí that Russia first attacked the United States. cuando Rusia atacó por primera vez a los Estados Unidos. And what they were after E eles estavam Y lo que ellos estaban buscando was information. era información. They hacked into the US military, Ellos se hackearon dentro del ejército the estadounidense, Navy, la Air naval, Force, la marina, el NASA, la Fuerza Aérea and the Department of Energy. y el Departamento de Energía y la And they NASA. stole a great amount of information. Y robaron una gran cantidad de información.
So again, this is about information. Así que nuevamente, eso aquí es algo referente a Those of you información. that go into Google Vocês forem Si nosotros van to a do your Google, internet searches, y hacen buscan en Google was internet. invented in 1996. Google fue inventado en 1996 Many of our news organizations y muchas de las nuevas organizaciones in the United States or West en los Estados Unidos o en el occidente nos Estados Unidos. began in 1996. comenzaron en el 96. Yahoo News, Yahoo, Notícias do Yahoo. Fox News, Fox News and newspapers started to go online. y los periódicos empezaron a hacer online también. So I want to mark Google, Así que quiero marcar aquí a Google, but also keep in mind these news organizations pero también mantengan en su mente que hubo nuevas organizaciones allí hechas ese año. that are also coming up. Organizaciones de noticias. It's breaking free of newspapers. Y se empieza a liberarse la información y las They noticias. start building platforms online. Se empiezan a construir plataformas en internet Digitais. digitales. Our next waymark Nuestro próximo hito is 9/11. es el 11 de septiembre. September 11, 11 de El 11 de we septiembre understand the terrorist attack. setembro. entendemos que hubo un ataque terrorista. But the US agencies, Mas as Pero las agencias estadounidenses, CIA, la CIA, FBI, el FBI, they had something else in mind. ellos tenían otras cosas en mente. Other concerns other than just terrorists. Otras preocupaciones más allá del terrorismo. As you can imagine, Como ustedes se pueden imaginar, this has been 12 significant years. aquí son 12 muy significativos años. If you're a CIA agent, Y si tú eres un agente de la CIA, someone high up, alguien en un punto alto, and you're trying to do your job, y estás tratando de hacer tu mejor trabajo, track people, estás rastreando a las personas, fight crime, pelear contra el crimen. prior to 1989, Antes de 1989, then you have all the tools you need to do that. tú tenías todas las herramientas para hacer eso. fazer isso. You know how people are going to communicate. Tú sabes cómo la gente se comunicaba en ese They're tiempo. probably going to call each other on their home phone. Eles vão ou ligar Ellos no van a llamar a alguien por teléfono. no telefone de casa. So the way you're going to track and handle your investigations Así que la forma en que tú vas a llevar a cabo tu investigación is done in a certain way. se hace de una manera especial. And there's restrictions on what you can do. Y hay ciertas restricciones en cuanto a lo que puedes hacer. But as the internet begins to be turned into this information engine, Pero cuando el Internet se va convirtiendo en esta máquina de información, Nessa ferramenta de informação. all of a sudden people are communicating in ways de repente todas las personas empiezan a comunicarse that you can't access. de una manera en la que ya no puedes So accesar. now if you're trying to track a suspect, Entonces ahora cuando estás tratando de rastrear a un sospechoso de algo, they're not going to call on their home phone. ellos ya no van a estar usando el teléfono de la casa para llamar. They might write an email. Ellos tal vez van a escribir un email. And if you belong to the CIA Y si tú perteneces a la or the CIA FBI, o al FBI, you have no way of hacking into their emails. tú ya no tienes manera de cómo hackear el email So de las prior to personas. 9/11, Así que antes del 2001, these agencies were trying to get the government estas agencias estaban intentando decirle al gobierno to bring in laws que trajeran leyes allowing them to access the information que les permitieran a ellos accesar a la that información people were now putting into the World Wide Web. que las personas alrededor del mundo estaban poniendo en la nueva red mundial, la And WWW, the US government would not let them. y el gobierno estadounidense no los quería dejar hacer eso. So people are putting out all of this information Entonces las personas estaban poniendo toda esa información onto the internet. dentro de la internet, Personal information, información personal, emails, E-mail, emails chat groups, o chat, grupos de chat, conversa. and correos also cell electrónicos, phones. también teléfonos celulares. All of these new inventions, Todas estas nuevas invenciones, these agencies could not access. estas agencias no tenían acceso a eso. But when Acessar. 9/11 happened, Pero cuando ocurrió el 11 de septiembre, these laws that they were trying to bring in this history, estas leyes que estas agencias querían traer en esta historia, Nessa história, because people were so afraid, ya que la gente estaba muy asustada, all of a sudden the government allowed them to bring in. de repente el gobierno permitió que todas esas leyes se And those hiciesen. surveillance laws Y luego hubo esas were
were all wrapped up into one package Luego esas herramientas de vigilancia fueron atadas todas en un that's known paquete. as the Patriot Act. Ese paquete es llamado el Acto Patriota. What the Patriot Act is ¿Y qué es el Acto Patriota? is a method or a government act Es un acto del gobierno that allows their agencies que le permite que sus to agencias, access the information que ellos puedan accesar a la información that is put onto the internet. que es puesta en el Internet. It has everything to do with this information age and the World Wide Web. Y eso tiene todo que ver con esta época del desarrollo de la información. George Bush signed it into law Bush la firmó y la hizo ley in October, en octubre, the month after the terrorist attacks. un mes después del ataque terrorista. And he said that the laws they had currently Y él dijo que las leyes que ellos tenían en ese momento were written in the days fueron escritas en un tiempo when you would have wrote one of those phones where you had to turn the. donde tenías esos teléfonos que eran una ruedita así. And he said the Patriot Act Y él dice que el Acto that he Patriota was signing that day que él estaba firmando aquel día was with the purpose of allowing surveillance estaba siendo escrito con el propósito de la vigilancia on all communications de todas las formas de that had comunicación recently been developed. que hasta ese momento habían sido desarrolladas. He says that surveillance of these communications Y él dijo que la vigilancia de esas informaciones is an essential tool o de esas formas de información, de comunicación, to pursue and stop terrorism. es una herramienta esencial para perseguir y parar el But it's terrorismo, very rarely, hardly at all being used on terrorists. pero es raramente usada ese acto en contra del It terrorismo. was used on everything they needed, every investigation. Fue realmente usada por cualquier otro tipo de información aparte del terrorismo, Eles usaram esse ato patriótico para rastrear para rastrear a cualquier persona lo usaron. pesquisar. Terrorism became the excuse El terrorismo se convirtió en una excusa Usar essas ferramentas. to allow mass surveillance para permitir esa vigilancia masiva of the private communication of the American people. de la información o comunicación privada de los estadounidenses. And it's important to remember Y es importante recordar these weren't thought of in the 1 month after 9/11. de que esto ocurrió un mes después del 11 de septiembre. These were things that the government wanted to bring in prior to 9/11. These were things the government wanted Y eso eran cosas que el gobierno ya quería hacer before that terrorist attack, antes de ese ataque but terrorista, Congress had never allowed. Mas o Congresso pero el Congreso nunca lo permitió. What the Patriot Act does Y lo que el Acto Patriota hace is allow government surveillance es permitir la vigilancia del gobierno, into your internet searches, donde se puede meter en tus buscadores de internet, emails, en video las or búsquedas que has voice hecho, messages, en tus correos electrónicos, mensajes de voz, fotos, stored data, información guardada en la web guardada. social networks, y redes sociales. pretty much what you do online. Prácticamente todo lo que tú haces online. It was only meant to exist for about 4 or 5 years, Y fue diseñada para que funcionase por solamente 4 o 5 años and then it would expire. y luego ese acto tendría que So expirar. George Bush would have to continue to sign it O sea que George Bush tenía que volverlo a firmar para que continuase to allow it to continue. y permitir así que So funcionase. in 2006, Y en el año 2006, he signs the Patriot Act again. él firmó el Acto Patriota It nuevamente continues for another 4 years. y el Acto Patriota continuó por 4 años más. So it's something that was not forever. Así que fue algo que no debía ser para siempre. What the agencies then did after it was signed into law Ahora, lo que las agencias hicieron después de que fue firmada, is decide to read it in a very vague way. comenzaron a leer el Acto Patriota de una manera Instead of using it to access the information de una forma muy vaga. En vez de usarla para accesar a la of información, the people that they were investigating, en la información de la gente que ellos what they did investigaban, instead lo que ellos hicieron en su lugar was they had these supercomputers es que ellos tenían estas and supercomputadoras they took in everyone's information. y ellos tomaron la información de todo el mundo. Every resident of the United States Todo residente de los Estados Unidos had their records kept, tienen un registro donde ellos tienen todo guardado, their phone records,
todas sus llamadas, telefone, all of their search history, a história toda la historia, el historial de internet, all of that information. toda esa información. And this was top secret. Y eso se hizo, eso fue un secreto, The fact that they were collecting the information secreto muy bien guardado. El hecho de que ellos estaban recolectando información of their public del público público deles. was never intended to be made known. y nunca tuvo la intención de que se hiciese conocido. Another date I want to mark Otra fecha que yo quisiera marcar is 2004. es el año 2004. It's a waymark on our reform line, Es un hito en nuestra línea de reforma, like the others. Como os outros. como los In otros. 2004, En 2004, George Bush wanted to extend the Patriot Act, George Bush quería extender el acto patriota, to take it even further into breaking the Constitution. quería llevarlo un poco más adelante en quebrar la Constitución aún más. And this time, Mas Pero esta vez, nesse momento, his own agencies blocked him. os seus próprios sus propios agentes lo bloquearon a él. The FBI said this is unconstitutional. El FBI le dijo, mira, eso es inconstitucional. Exactly what he wanted to do isn't known. o que ele queria Exactamente lo que quería hacer, não sabe. All that is known lo que él quería hacer is realmente that no se two men sabe. from the FBI Pero lo que sí se sabe es que hay dos nombres, blocked the president hay dos personas que from pararon al extending presidente, his power. que se le These two men lo detuvieron para que extendiese su poder. Estos dos hombres, in 2004 en el año 2004, 2004. were James Comey fue James Comey and Robert Mueller. y Robert Mueller. These two names we should know. Estos dos nombres ustedes deberían saber quiénes son. If you don't know, please search for them. Si no los conocen, busquen acerca de ellos. Because they blocked George Bush Porque ellos pararon a George Bush 15 years ago hace más de 15 from años violating the Constitution. para que no violara la Constitución. And they're the same two men Y esos mismos dos hombres who have been and are que han estado hoy, Estão ainda attempting to restrain Donald Trump today. están hoy intentando detener a Donald James Trump. Comey was fired, James Comey fue despedido sparking an investigation into Donald Trump. y eso inició una investigación, o él estaba iniciando una investigación contra Donald Trump That is headed by Robert Mueller. que está sendo dirigido que está siendo dirigida hoy por Robert But these are Mueller. the two men Estos dos hombres that have launched this investigation que lançaram que lanzan esa investigación into this, en esto, the collusion of 2014 la información acerca de la colusión que ocurrió en and 2014 Trump's relationship with Russia y las relaciones que Trump tiene con Rusia, that we've already seen illustrated on our reform line. que nosotros vemos ya ilustrados en nuestra línea de reforma. And this is, in one sense, restraining him. Y esto fue, en cierto sentido, frustrado. And they were successful with George Bush. Ellos tuvieron éxito con George Bush. George Bush. It's questionable whether or not they're. We know they're not going to be successful for long against Donald Trump. Y sabemos que ellos ya no van a tener éxito en parar a Donald Trump esta vez. One has already fallen, been fired. Uno de ellos ya fue despedido, ya cayó. So we've discussed our reform line Así que cuando discutimos nuestra línea de up to reforma 2004. hasta el 2004, Where I next want to discuss lo próximo que vamos a discutir is 2012 and 2014. es 2012 y 2014. What we're discussing Y lo que estamos discutiendo is this information age es esta era de la información Informação. and the development y el desarrollo Movimento. of a new way of fighting. Essa de un nova nuevo forma de modo lutar. de pelear. The reason that we don't see a line drawn Un nuevo modo de lucha. Y la razón por la que no vemos una línea, between wartime and peacetime que no hay una línea de separación entre el periodo de paz y el periodo de guerra, is because war is fought in a different way now, es porque ahora la guerra se pelea de un modo diferente. Uma forma diferente agora. on a different platform. Uma Es pelea en una plataforma diferente. There are five different levels Hay 4 diferentes niveles of which you can fight war mediante los cuales puedes pelear una guerra. that have been developing over the centuries. Y se han estado desarrollando a través de It's los considered that the siglos. first is land,
Es considerada que la primera forma es en tierra, sea, la segunda es en mar, the air, o ar, la tercera es el aire, espaço aéreo, outer space, la cuarta sería de like fuera the del space espacio, race, como a guerra espacial, la guerra a espacial. corrida espacial, and now is cyber or internet. y ahora también la guerra cibernética. ou a internet. It's called the fifth platform, Es conocida como la quinta plataforma and that has been developing y ella se está desarrollando primarily since 1989. principalmente desde The 1989. invention of the World Wide Web unlocked that possibility, La invención de la WWW permitió que eso comenzase, that we see developing from the time of the end. que nosotros vemos que se desarrolla desde el tiempo del fin. Now we want to consider 2014, Ahora queremos considerar 2014 and we have to see this development continue. y debemos que ver este desenvolvimiento What we are continuo. tracing Lo que hemos estado rastreando Traçando is not only the invention of this weapon, es no solamente la invención de esta arma, but how the government interacts with it, pero cómo el gobierno interactúa con ella how it responds. y cómo responde. And we already teach in this movement Y ya nosotros enseñamos en este movimiento what the Patriot Act was, qué fue el acto patriota, which is an attack on the que Constitution. fue de hecho un ataque en contra de la Constitución It violated the Fourth Amendment, y violando la cuarta enmienda, the right to privacy, el derecho a la privacidad and the restraint on the government y la restricción del to gobierno not investigate without a reason. de no ponerse a investigar tu vida sin They ninguna needed a razón. warrant. Ellos necesitan una garantía. And they bypassed the Constitution. Entonces e ellos eles passaram a ellos Constituição pasaron por Under the encima de la Patriot Act. Constitución sob o ato patriota. con el acto patriota. In considering 2014, Considerando 2014, I'm suggesting what helps us understand this external history yo sugiero que lo que nos ayuda a entender el evento externo de ese is momento by understanding the internal history. es entendiendo nuestra historia If we interna. understand the internal, Nosotros entendemos nuestra historia interna. we could understand the external. Si la entendemos, podemos entender la externa. Because you might notice Porque ustedes habrán notado when we watch this development, que cuando miramos este desarrollo it interacts with our waymarks. y cómo There is an interactúan, increase of knowledge in this history cómo interactúan con nuestros hitos, hay un aumento de that is conocimiento, instrumental in what is coming. hay un incremento de conocimiento en esa historia, pero es un And instrumento, you can see that internally, una clave de lo que está viniendo y lo pueden ver Daniel tanto 11 verse 40, de manera interna como Daniel and you 11:40 can see that externally y también lo podemos ver de manera externa with the invention and release of the World Wide Web. con la invención y luego la liberación de la WWW. So first I want to consider the internal Así que primero quiero considerar lo interno Os movimentos internos of the history that we're approaching. de la historia que estamos llegando o que estamos abordando. Internal? Same. Just don't put the A in the end. And O. 2012, Tenemos 2012, 2013, tenemos 2013 13. 2014. y tenemos 2014. In 2012, En el 2012, the message of time was opened up el mensaje de tiempo fue in abierto Britain. en Gran Bretaña. Inglaterra, I-N-G-L-A-T. T as a tower. Huh? E-R-R-A. No es Gran USA? Sorry. No es Gran Bretaña. USA is E-U-A. Inglaterra ou é Grã-Bretanha? It's Great Britain or just Britain? Britain is fine. That's fine. So, Britain, Então, em Inglaterra, in Britain, a message is opened up Así que en el Reino Unido un mensaje fue abierto regarding time. con respecto al tiempo. That message went from Britain Y ese mensaje fue del Reino Unido, da Bretanha, da Inglaterra, to the United States. de Gran Bretaña a los Estados Unidos. How it was handled by the leadership a forma Y la manera en que eso fue lidiada con los líderes. avaliada pela liderança, they rejected the message Los líderes rechazaron ese and called it mensaje, fanaticism. lo llamaron como siendo un fanatismo. And those that were teaching that message Y aquellos que estaban enseñando ese mensaje were silenced.
quedaron silenciados. So it tried to enter in 2012, Estaba mensaje Entonces ese mensaje de tiempo intentó entrar en 2012 and where it failed y nosotros fallamos, o was falló, with the leadership. falló con los líderes. 2013. En el año 2013, What is blocking this message? ¿qué es lo que está bloqueando este mensaje? I want to suggest there's two different groups. Yo quisiera decir que hay dos raíces. One of the leaders Uno es los líderes, L-I-D-E-R. That's singular. You want a plural? Yes. particularly Elder Jeff. particularmente el anciano Jeff. So it's the leadership rejecting, Así que están los líderes rechazando, it blocked it. que lo pararon. There's a second element, Y luego hay un segundo elemento. and that is that in 2013, Y eso es que en el año 2013 we understand from other lines and already aware entendimos mediante otras líneas y ya estábamos conscientes de eso, that we begin to see the work of internal enemies. que empezamos a ver el trabajo de los enemigos internos. As this movement experienced its first shaking of that kind. Fue la primera vez que este movimiento sufrió una especie de This is zarandeo Path of the Just, referente a eso. El ministerio se llamaba Path of the Just, la senda del justo. where it began to split Y empezó a haber una separación en este movimiento, internal enemies. I-N-I-G-O. una separación interna. It's enemy. Now put the same. Intern. So we have internal enemies Entonces tem Así que tenemos enemigos internos warring against this message. lutando peleando en contra de este mensaje. At the same time, we see rejection Y al mismo tiempo vemos el rechazo by the leadership, por los líderes who call it fanaticism. que lo llaman fanatismo. 2014, El año 2014, this message, este mensaje, even though it's rejected, a pesar de que fue rechazado, it's projecting onto 2014 proyecta a la fecha and 2014 saying there's Sunday law. diciendo que es una ley dominical. fue a lei dominical. So this has been identified as a waymark for us. Y esto fue identificado ya como un hito. And despite these enemies Y a pesar de estos enemigos to the message, a ese mensaje, does it fail to do its job? ¿será que falló en hacer su trabajo? No. No falló. 2014 became our Sunday law. 2014 sí se convirtió en nuestra ley Whether dominical. we were going to walk through that history blind Bien sea que querramos pasar por esa historia or ciegos recognize where we were. o reconocer dónde estuvimos. So it became a waymark, Así que 2014 se convirtió en un hito, even though we didn't see it until after. a pesar de que no lo reconocimos sino después del hecho. 2015, 2015, I want to mark yo quisiera marcar that the person behind this message, de que la persona detrás de este mensaje, I'm going to mark Elder Parminder, voy a decir que es el hermano Parminder, begins to teach comenzó a enseñar, Ensinar. because he'd been silenced in this history. porque él había sido silenciado en el 2012. 2016, En el año 2016, he's anointed. él fue ungido. This is the internal history, Y esto es de nuestra historia interna, the development of one message. el desarrollo de un mensaje. Then I want to consider the external. Y quiero considerar el mensaje externo. We've discussed 2001 and 2004. Nosotros ya discutimos 2001 y 2004. We've discussed 1989 to 91. Hablamos del 89 al 91. And if you know American politics, Y si ustedes conocen algo de la política en there's a América, pattern in this history. política en Estados Unidos, hay un patrón en esta historia. Constitution is violated La Constitución es at the violada Patriot Act. con el Pacto Patriota. We also have an alliance between church and state También tenemos una alianza entre la Iglesia y el Estado, that brought down the Soviet Union. que es la que derrumbó a la Unión Soviética. União Soviética. The pattern I want people to see Y el patrón que quiero que tengamos la capacidad de ver is that this is a Republican president. es que aquí fue un presidente republicano. This is a Republican president. Aquí también ocurrió con un presidente The republicano. Democrat in this history Aquí los presidentes doesn't demócratas play a part in that.
Ellos no juegan una parte en esto. So it's a Republican president and a Republican president. Así que en esa historia aquí y en la de allá hay presidentes When we republicanos. come to 2014, Cuando llegamos al año 2014, what we need to see lo que necesitamos ver is a further development es un desarrollo más allá of the attack on the Constitution. de un ataque a la Constitución. But there's a problem, Pero hay un problema. is that the President of the United States Era que el presidente de los Estados Unidos, trained as a entrenado, constitutional lawyer. fue entrenado como un abogado constitucional. And his campaign to be president Y la campaña de Obama para llegar a ser presidente ran partly on the promise fue hecha con la promesa. that he would have this Patriot Act removed. Parcialmente él hizo la promesa de que él iba a remover el acto patriota. So 2014, Así que en 2014, if you want to attack the Constitution, si tú quieres atacar a la you Constitución, have the wrong president tú tienes el presidente incorrecto. because it's a Republican and a Republican. Porque son con los republicanos y And luego it's con los going to be a republicanos. Republican. Y tiene que ser con un But you republicano. have a problem with the leadership. Pero tenemos un problema con los líderes. I want to go back to the time of the end Quiero regresar un momento al tiempo to del fin continue our story. para continuar con nuestra historia. Something was developed also in 1989. Hay otra cosa que fue desarrollada Something was también. developed. Então, algo foi desenvolvido. Hay algo que fue hecho en So I 1989. don't want to go into the detail. Y no quiero entrar en el detalle de eso, I would encourage you pero los animaría to search for yourself a que por ustedes mismos busquen and look into what this company does. e investiguen qué es lo que esta compañía hace. I want to name a man. Voy a dar el nombre de If una you would persona. consider looking him up Considera and finding out who he is. investigar acerca de él, qué es lo que él hace y His qué name hizo. is Nigel Oakes. Su nombre es Nigel Oakes. In 1989, En 1989, he began a series of studies. él comenzó una serie de estudios This is in London, England. en Inglaterra, Londres. And what he's studying Y lo que él está estudiando, is the dynamics of behavior. él está estudiando la dinámica de los comportamientos. do comportamento. What he's wanting to understand Y lo que él quiere que entender is how we act, es cómo nosotros actuamos, why we act a certain way, por qué reaccionamos de ciertas formas and how he can manipulate y cómo podemos ser what manipulados we do o cómo manipular lo que and what we hacemos think. y lo que hacemos y It's lo the que science of pensamos. manipulation. La ciencia de la manipulación estaba estudiando él. A ciência da manipulação. Obrigado. I'm just going to say Y solamente voy a decir that it's known as BDI. de que se conoce como el BDI. I'm not sure how it's going to translate. No estoy segura cómo se va a traducir eso. It's Behavioral Dynamics. Oh, sorry, this is Behavioral Dynamics Working Group. Eh, BDW. BDW, Trabalho das dinâmicas de comportamento. We'll just know it Grupo by de its Trabajo letters. de las Dinámicas del Comportamiento. He begins that in 1989. Él comenzó eso en 1989 And in 1990, y en 1990 he forms the Behavioral Dynamics Institute, or BDI. él, Então, o BD é formado em Ele manda- comportamento, que é o Instituto das Dinâmicas do Comportamento. In 1993, en 1993 Em 1993 foi criada outra coisa, que é de BOI, BDI. BDI. Behavioral Dynamics. Comportamento de dinâmica do Instituto de Instituto de Comportamiento de Dinámicas. da dinâmica dos comportamentos. so in this history, Aquí, en esta he's historia, doing all of this research Nigel Oakes está haciendo todas estas, to try and understand how to manipulate behavior. él está haciendo todas estas investigaciones referentes a cómo And manipular his goal el is once he comportamiento. learns how to manipulate behavior, Y su meta era que una vez que he can consiguiese sell those skills to different groups or people. manipular el comportamiento, en vez, para grupos diferentes. And in 1993, en 1993, he establishes that company. él establece esa compañía, It's known as SCL, una compañía que se llama SCL, Strategic Communication Laboratory. Laboratorio de Comunicaciones So Estratégicas. a laboratory, Entonces, es un laboratorio, place you study un lugar de estudio how
to communicate cómo comunicarse with strategy, con estrategias, with a purpose, con un propósito to manipulate. de manipular. In 1992, En 1992, he described the technique they were developing él describe cuáles son las técnicas que estuvieron desarrollando a fórmula de fazer isso, To a a- técnica, to a trade magazine. para una revista, He said, una 92, 92. una estrategia He en said- una revista. Ele diz, we use De the same ciencia. technique nós Y él usamos dice, a nosotros usamos la misma técnica técnica as Aristotle que Aristóteles que and Aristóteles Hitler. y Hitler. We appeal to people on an emotional level Nosotros apelamos a las personas en un nivel emocional to get them to agree with us para llevarlos a que concuerden con on a nosotros functional level. en un punto funcional, So if they want you to change your behavior on a en, functional en level, un nivel funcional. Y si tú quieres mudar el comportamiento de alguien, whether you're in the Middle East bien sea que tú te encuentres en el Medio Oriente and they want you to not join a terrorist organization, y ellos te quieren manipular para que no te unas a un movimiento terrorista, terroristas, or you're in South America o si te encuentras en Sudamérica and they want you to vote a certain way, y ellos quieren que tú votes de cierta forma, all things they've gone and done, todas estas cosas ya se han hecho y han ocurrido. they're, tentaram use, e fizeram. they're using the same methods Aristotle and Hitler used. Ellos usan los mismos métodos que Aristóteles y Hitler usaron. And that is that using this new information system, Y es así que ellos usando este nuevo sistema de manipulación de they're studying comportamiento, Eles estão estudando ellos how to estudian impact your emotions, cómo impactar tus emociones manipulate you emotionally y manipularte de manera in emocional a way that will change your behavior. en una forma que cambiará tu comportamiento. After 1993, Después de 1993, they began working on military campaigns ellos comienzan a trabajar en campañas militares and then onto election campaigns. y luego en campañas electorales. They would describe what they did, Ellos, para describir lo que ellos hicieron, advertise, you could say, Você pode chamar de una propaganda que ellos by hicieron, showing how they could change, manipulate people ellos mostraron cómo ellos pueden manipular a las personas with information. con información. One of the demonstrations they gave, Una de las demostraciones que ellos hicieron, conseguiram fazer. if I was to make it about Brazil, Se fosse, si yo fuese a hablar de Brasil, por ejemplo, imagine Rio, imagínense de Río de Janeiro, that there is a terrible epidemic, donde hay una epidemia a plague. terrible, uma praga. una The plaga. government El gobierno, would be worried el gobierno estaría muy preocupado that if everyone started leaving their homes and going to hospital, que si todas las personas empiezan a salir de sus casas e ir a los that hospitales, the plague would spread. que la plaga entonces se va a esparcir. So they need everyone to stay home, Entonces ellos van a necesitar que todo el mundo se quede en lock casa, themselves inside, que se metan y and if people died, they died. se tranquen en sus casas y si alguien No muera, one que muera en gets su to casa, hospital, Mas ninguém vai. pero que nadie vaya al so the hospital plague doesn't spread. para que la plaga no se This is a simulation they did. disperse. Esto es una simulación que What ellos they would hicieron. want to do Entonces lo que ellos is the harían, government would pay them. el gobierno les pagaría a estos They would hombres. take over every news source you had, Ellos entrarían en cualquier fuente de información from news channels o de noticias, canales de to noticias, radio radio, to everything on your computer. todo lo que tenga que ver con tu Every computadora, news source they would take over, cualquier fuente de información o de noticias, and then they would start spreading a lie. y usarían eso para empezar a esparcir una They could mentira. say that a cloud of gases was coming, Ellos dirían de que hay una nube de Yeah, was- gases, Estava vendo que o ar, the air was toxic, que el aire estaba tóxico you have to stay home, y que tienes que quedarte en lock casa yourself inside, y trancarte or you adentro. won't survive. Y si así vas a So sobrevivir. what they engage in Entonces lo que ellos se envolvieron is mass deception, es en engaños masivos, spreading a lie esparcir una mentira to change people's behavior. para cambiar el comportamiento de las And personas. they say this is for the greater good. Y ellos dicen que eso es para un bien But at the same time, they were showing this simulation, para un bien mayor, pero al mismo tiempo que ellos muestran esa simulación, queriam vender. trying to sell their services to the government, tratando de vender su servicio a un gobierno, they also said, ellos también dijeron, we want to make money. nosotros queremos hacer dinero. And what they essentially became Y lo que ellos se volvieron esencialmente was mercenaries. fue mercenarios. They would work for the Pentagon Ellos trabajaron para el Pentágono, in war zones,
em zonas de guerra, like Afghanistan, en zonas de guerra como and try to Afganistán, change people's perceptions. tratando de cambiar la percepción de las personas. And they worked in election campaigns, Y también trabajan en campañas electorales. eleitorais. increasingly so. Y cada vez más. Cada vez mais campanhas eles pegaram. They begin to see Y comenzaron a ver that the same techniques that they're using que las mismas técnicas que ellos estaban usando in Afghanistan en Afganistán to stop young men joining Al Qaeda para que parara a ciertos muchachos a que se unieran a Al Qaeda, work just as well trabajaba igual de bien in a country en un país against normal common people like ourselves en contra de personas normales como nosotros, Normais como nós. to persuade you to vote a certain way. para persuadirles a que votasen por cierta persona And the way they do that en una forma. Y la forma como hacían is by eso targeting emotions. es para atacando o yendo directo a las informaciones. And they worked the vast majority of their work, Y la vasta mayoría de su trabajo, second and particularly third world countries, principalmente lo han hecho en países del tercer because mundo. those countries Porque son esos países, are more likely to have a system already in place son los que tienen más probabilidades de tener ya un sistema puesto where there's already a form of dictatorship. donde siempre hay un tipo de It's dictadura, harder for people in third world countries un tipo de dictadura, pero es países, to access independent information. es difícil para las personas del tercer mundo accesar a noticias de información So they independiente. freely admit Então eles Entonces, admitem ellos admiten eso de that it's forma much abierta, easier for them to work de que es mucho más fácil para ellos trabajar in a country that does not have free information en un país donde no existe información libre and open media. y información abierta. So we come to this history. Entonces, llegamos a esta historia Like I just said, y como ya lo dije, they had not worked in Western markets ellos no han trabajado en mercados del hardly occidente, at all. prácticamente ninguno. They hadn't worked in England não tinham trabalhado Ellos no or trabajaron the United States. ni en los Estados In Unidos ni en Inglaterra. 2012, Pero en 2012, this British company esta compañía británica enters the US market. entró por primera vez en el mercado estadounidense. And the reason they can enter the US market in Y la 2012 razón por la cual ellos entran en el mercado estadounidense en 2012 is there's just been an election. es que acaban de acontecer unas elecciones. Barack Obama was elected Barack Obama fue elegido for his second term, por su segundo término and he's a, segundo mandato. and he's a Democrat. y él es un demócrata. Alexander Nix. Alexander Alexander Nix. With an E? Oh, thank you. I've written it wrong. Right. Alexander Nix Alexander Nix e Nigel Oaks. Alexander Nix Alexander Nix, worked for SCL. él trabajó para la SCL I can't quite remember what position. y no recuerdo muy bien en qué posición, Alexander Nix tem na empresa, High up. mas é uma posição alta. una He posición wasn't the alta. president, but he was. Não era o presidente, No era el presidente de la compañía, He pero was the CEO. ele era o CEO. él era el... In 2012, Em 2012, this British company goes from Britain into the United States. Así que en 2012 esta compañía británica va de Inglaterra para Estados And Unidos. Alexander Nix says the reason they were able to do this Y Alexander Nix explica que la razón por la cual ellos pudieron hacer eso is because the Republican Party had just lost an election. es porque el Partido Republicano acaba de perder una elección They were angry y estaban molestos and they wanted to find a tool y ellos querían encontrar una herramienta to make sure they didn't lose the next election. para estar seguros de que no iban a perder la próxima And elección. Alexander Nix says Y Alexander Nix dijo this was our opportunity que esa fue nuestra to oportunidad. begin working in American elections. Comenzamos a trabajar en las elecciones estadounidenses. So 2012, Así que en 2012 they go from Britain ellos se mueven de Inglaterra to the United States a los Estados Unidos with the intention of working with the Republican Party. con la intención de trabajar con el Partido Republicano. Remember, this company acts a lot like mercenaries. Y recuerden que esta empresa está trabajando más casi como unos mercenarios. 2013, En 2013 I want to mark a couple of problems quiero marcar un par de problemas that this method was encountering.
que esse método ese método comenzó a We encontrar. discussed 9/11 Nosotros discutimos acerca del 11 de and septiembre the Patriot Act, y el acto patriota. and the fact that now there is a constitutional lawyer as president. Y el hecho de que ahora hay un abogado constitucional que es presidente en ese é um año. advogado constitucional. There are two groups Hay dos grupos blocking a Sunday law in 2014. que en el 2014 están bloqueando una ley dominical. The first is the leadership. Los primeros que están bloqueando eso son los líderes. Who was the leader? Quem que era o ¿Y quién líder? era el líder? Obama. 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 And he's not going to pass the Sunday law. Y él no va a pasar la ley dominical. But they also had enemies on the inside. Mas eles Pero ellos também también tenían enemigos internos. How many of you, if you could raise your hand, ¿Cuántos de ustedes, si levantan la mano, levantem a mão, se have, puder. have heard of the name han escuchado del nombre Edward Snowden? Eduardo Snowden? You know that name. Entonces ustedes conocen ese nombre. I'm going to ask those that haven't Y yo voy a preguntarles a ellos que no han escuchado de ese to nombre, please look him up. que por favor investiguen acerca de He él. was a contractor. Ele era um Él era un contratista. contratado. No sé. I think it was for the CIA. Creo que para la CIA. And what he did Y lo que él hizo was become more and more unhappy era, él comenzó a quedarse cada vez más infeliz with what the government was doing under the Patriot Act. con lo que el gobierno estaba haciendo con el acto patriota. We discussed how they were accessing people's private information Y nosotros discutimos cómo por el acto patriota ellos podían introducirse en la información de las and personas storing it secretly. y guardarla de manera secreta. And Snowden was aware of this. Y Snowden sabía eso. So what he did Así que lo que hizo él was collect all the private documents, fue recolectar todos esos documentos privados. Secreto. the largest collection of top secret documents Es la colección más grande de documentos secretos that's ever been gathered together que jamás habían sido in known history. reunidas en la historia humana. He begins this work in June 2013 Y él comenzó ese trabajo en junio de 2013 to leak these internal documents. para filtrar esos documentos. And now Secretos. everything that has happened under the Patriot Act Y entonces de ahí para adelante, todo lo que ha pasado con el acto from patriota, 2001 to del 2013 2001 al 2013, begins to leak out into the press. se empezó a filtrar en la prensa y And he's currently las hiding. noticias. E hoje ele está Y hoy en día él está He had to escondido, run away. teve que fugir. tuvo que huir. Russia took him in. Rusia lo tomó Rússia o aceitou. And he's staying in Russia under their protection. y él se ha estado quedando en Rusia bajo su protección. He begins this work in 2013, Él comenzó ese trabajo en el año 2013 and the leaking continues to the end of May of 2014. y ese filtro de información continuó hasta The 2014. documents he's leaking Los documentos que él filtró relate directly to the Patriot Act. se relacionan directamente con el acto patriota. So 2013, Así que en 2013 we have leadership tenemos los dirigentes, and internal enemies. los dirigentes y enemigos internos. What began happening in this history Lo que empezó a ocurrir en esta historia is the Patriot Act es que el acto patriota was due to be renewed again. ese año debería ser renovado ese Obama was día. required to sign it, Y Obama tenía que firmarlo Para assinar o ato. extend it para extenderlo for another 4 or 5 years, por otros 4 o 5 años. partly due to his own party's problems with the Patriot Act, Y parcialmente por problemas de su propio partido. partly because of Snowden's influence. Parte también por causa de la influencia de Snowden. Obama refused to continue the Patriot Act, Obama se rehusó a continuar con el acto and he patriota. began to wind it back. Y él comenzó a mandarlo para atrás. This began a war in Congress, Y eso comenzó una guerra en el Congreso split largely down party lines. que dividió prácticamente entre los The partidos. Democrats trying to have the Patriot Act repealed, Los demócratas estaban tratando de deshacerse del acto patriota. the Republicans to have it continued Los republicanos querían que or even continuase extended, o incluso extenderlo. obviously with some grey areas in both parties. Obviamente había And what personas Obama was trying to do en contra en sus propios partidos, pero lo que was, Obama hizo instead of closing the government, fue en vez de cerrar el gobierno, O governo. closing the government, Fechar o governo.
like some presidents do En vez de cerrar el gobierno, when they can't get their way, cuando algunos presidentes, como algunos presidentes hacen is he cuando tried to compromise. cuando no se hace lo que ellos quieren, And in 2014, Obama lo que hizo fue comprometerse con ellos. what he's trying to do Y cuando llegamos a 2014, is come up with some type of plan lo que él llega con un plan where the Patriot Act is partly abolished, donde el acto patriota fue parcialmente abolido, but enough of it remains pero hay otra that parte the de él Republicans permanece. will allow it to pass Congress. Y los republicanos tenían parte, iban a dejar pasar parte He de él. fails to do that. Obama falló en hacer ese He acuerdo. writes a new act Así que se escribió un that nuevo winds back acto, the powers of the Patriot Act, uno que disminuye el poder del acto patriota, and the Republicans refused to sign it. y los republicanos rehusaron firmar ese nuevo acto. He had a majority in the House. Pero Obama tenía una mayoría en la casa, So 2014 was his only opportunity así que 2014 fue su única oportunidad to have it majorly restricted. para tenerla restringida. 2015, En 2014, there's a change. 2015 hubo un The cambio. majority of the House is Republican. La mayoría de la casa se The pasó, result of that se hizo republicano, y el resultado is de he's eso forced to continue the Patriot Act es que eso forza que el acto in republicano, most of its elements. que el acto patriota continuase en la A mayoría de sus small part of it elementos. was abolished. Una pequeña parte What was fue, abolished fue realmente abolida. Lo que fue was the abolido, bulk collection of data, la grande recolección which de was the main problem, datos y de información, que es el principal problema. really, that violated the Constitution. El problema que realmente violaba la Constitución. So some part of it is abolished. Así que hay parte del acto patriota que está abolido. But what was rewritten as the Freedom Act Entonces lo que se reescribió fue conocido como el acto de was libertad continued. y continuó. So in this history Así que en esta historia, of 13, 14, and 15, 2013, 14, 15, what Obama is doing ¿qué es lo que Obama está haciendo? is trying to pull back the Patriot Act Él está tratando de sacar al acto as much as patriota, Congress will allow him to do. tanto como el Congreso se lo permita. The compromise in the end Él se compromete al final, shows that the Patriot Act is restricted. muestra que el acto patriota fue restricto. There is no Sunday law, No hubo una ley dominicana, violation of the Constitution no hubo violación de la Constitución occurring from the government, que ocurriera del gobierno, because it is the government porque es el gobierno that's trying to defend the que Constitution. intentó defender la Constitución. So if you want to see a message Entonces, si ustedes quieren ver un mensaje or a Sunday law o una ley dominical do a work Devido al Ah. trabalho, in 2014, debido al trabajo en 2014, it cannot come from the leadership. não pode esa ley dominical no It puede must venir, come from outside the leadership. no puede venir de los líderes, sino fuera de los líderes. What we've been tracking Y lo que hemos estado rastreando is the rise of this new company. es el levantamiento de esta nueva compañía. In 2013, En 2013, it meets a couple of men. ele se encontra él se encuentra con algunos hombres, I would like you to know their names. y voy a mostrar sus We nombres. have Steve Bannon. Tenemos a Steve Bannon. Steve. Has everyone here heard of Steve Bannon? Algunos de ustedes han escuchado de Steve Raise your Bannon. hand if you haven't. Levanten sus manos si lo han hecho. ¿Quién no conoce a Yes, Steve who Bannon? has not heard of Steve Quem Bannon? escutou esse nome? Of anyone I've written on the board, Todo lo que he escrito en la of pizarra, any name we've discussed tonight, de cualquier nombre que discutimos hoy, I would suggest we have to know his name. yo sugeriría que este es el más importante. If you don't, Si ustedes no saben, please find out. por favor busquen. He single-handedly Ele só Él solamente, organized solito, the organizó, election of Donald Trump, organizó las elecciones de Estados Unidos, Brexit in England, a saída da la salida de Inglaterra. and through Él organizó las elecciones de Inglaterra through his full weight para salir del Brexit solo, behind your current president, solo, detrás del presidente actual de ese momento. behind Obama. your president. Our president. Our election. Oh. Ella A pode nossa- repetir tudo porque não consegui acompanhar. he's saying, can you say it again? The whole thing. Steve Bannon Steve Bannon, organized the election of Donald Trump él organizó las elecciones de Donald Trump, by taking over this company. tomando esta He took over organización, not SCL,
Él tomó esta compañía, no SCL, but its American branch that began in 2012. pero un ramo de esa empresa en Estados Unidos que comenzó en 2012, Cambridge Analytica. que comenzó en 2013, que se llama Cambridge Please Analytica. look both him up Olhe ele e esse nome. and this company of Cambridge E Analytica. essa companhia chama Él era el dueño de estas dos What spread compañías. from this company o que se espalhou Y lo que se sale de esta was a compañía method of manipulating information fue el método de manipular información that orchestrated Trump's election, que orquestó la elección de Trump, Brexit in the UK, que provocó el Brexit en Inglaterra. the same man behind it, Y el mismo hombre detrás de eso, planning to do what he's already orchestrated planeando lo mismo que él ya estaba orquestando, worldwide, quería hacerlo de manera and mundial. put his full weight and support Y puso todo su peso y su apoyo total behind your current president. detrás del presidente actual de Brasil. foi por causa desse homem. America is just part of his work. A América América o Estados Unidos es parte de esa obra. And if there was anyone Y si hubo alguno that stood for Protestant America, que se paró defendiendo a la América fascist protestante, far-right politics, las políticas fascistas, conspiracy theories, políticas fascistas de la derecha, fake news, teorías de conspiración y noticias and falsas, manipulating people's emotions, y manipular las emociones de las personas, it's Steve Bannon. es Steve Bannon. And the problem Y el problema es that he speaks through news organizations que él habla mediante organizaciones de that feeds noticias into the public's perceptions, que alimentan la percepción de las starts personas creating fear, y comienzan a crear miedo. and before you know it, Y antes de que te enteres, we're voting the way that they want us to vote, estamos votando de la manera que ellos quieren que votemos thinking like an apostate Protestant. y hacen que pensemos como los protestantes apóstatas. This man has done more to change the current world Este hombre ha hecho cambios mortales en el than mundo, Donald Trump has done. lo mismo que Donald Trump ha hecho. We will close in a prayer Vamos a cerrar con una and come oración back for a second class. y vamos a volver a tener nuestra siguiente presentación más adelante. Dear Father in heaven, Querido Pai Celeste, thank you, Lord, for our blessings. Gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones. Thank you for the good weather we've had. Gracias por el buen Thank clima you que for this tenemos. camp meeting. Gracias por este campestre. I pray, Lord, that you'll prepare us. Te pido, Señor, que nos puedas preparar. We know we have only a few months, Tú sabes que solo tenemos pocos meses and I pray that we'll understand y te pido que nos ayudes a entender what you wish for us to know lo que tú deseas que entendamos and perceptions that need changing, Lord, y las percepciones para que cambien, that we will both learn and unlearn para que podamos tanto aprender como desaprender according to whatever you would require of us. según todo lo que tú requieres. I pray this in Jesus' Y name. pido esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.